Semana. La derecha gana en Portugal. El líder del Partido Socialista ha presentado su dimisión porque ha quedado por los pelos, ha quedado segundo, pero a punto ha estado de quedar sorpasado por la extrema derecha que sigue avanzando en detrimento de la izquierda portuguesa. En Rumanía ha habido presidenciales, perdió el aspirante de extrema derecha Simión porque se concentró el voto en su rival Nicusor Dan. Donald Trump descolgará hoy el teléfono para hablar con Vladimir Putin y ver cómo de cansado está Putin de matar ucranianos. Zelensky pide más presión para sentar al ruso en la mesa de negociación bilateral. Oriente Próximo, Netanyahu sigue metiendo tanques en Gaza para estrangular el territorio 4 meses después de aquella tregua que, según Trump, iba a dar paso a la extracción de los palestinos en dirección a otros países. Y en España a ver qué más sale. El PSOE, o sea, Cerdán, se declara tranquilo ante el informe de la UCO que presumiblemente recoge indicios contra el secretario de Organización Socialista. Y el gobierno hizo saber ayer a través del País que uno de los implicados en la trama Koldo, no dice cuál, intentó chantajearle con la difusión de grabaciones que podrían, según este, tumbar al Ejecutivo. Mira, el chantajista exigía cosas muy curiosas. Por ejemplo, readmitir a un trabajador de correos, archivar el expediente interno abierto a un policía y que fuera el PSOE quien asumiera gastos del procedimiento judicial. Bueno, lo primero son las elecciones en Portugal, legislativas, elecciones en Polonia, presidenciales primera vuelta, y elecciones en Rumanía, presidenciales segunda y definitiva vuelta. Por empezar, por lo que tenemos más cerca, pues Portugal. Elecciones generales. En 3 años, el Partido Socialista ha pasado de tener mayoría absoluta en Portugal a estar a punto de quedar tercero, como le pasó anoche. Ha quedado segundo, pero empatado con la extrema derecha en número de diputados. Ganó las elecciones otra vez el partido de la derecha, el PP portugués, que allí se llama Partido Socialdemócrata, con el primer ministro Luis Montenegro, que en todo caso 33% de los votos no alcanza la mayoría absoluta. El pueblo ha hablado y ha ejercido su poder soberano. Y en la intimidad de su libertad ha aprobado inequívocamente un voto de confianza en el gobierno, en el presidente de la República y en el primer ministro. Dice Montenegro, está claro que los portugueses, el único primer ministro que desean soy yo. El problema es que no tiene mayoría suficiente como para ser investido, así que toca empezar a negociar y ya veremos. Y ya veremos, porque hasta el día de hoy el Partido Popular portugués o el Partido Socialdemócrata, el señor Montenegro, digamos que no tiene interés alguno en pactar con la extrema derecha. Acuérdese que la legislatura anterior comenzó con un pacto con el Partido Socialista para que el Partido Socialista hiciera posible la investidura del señor Montenegro y evitar así que la ultraderecha tuviera la llave de la investidura en Portugal. Pero en esta ocasión está por ver qué sucede, entre otras cosas porque el Partido Socialista anoche se quedó sin líder. El actual líder y candidato, o el hasta ayer líder y candidato, el señor Nuno Santos, presentó su dimisión en vista del pésimo resultado que ha encajado su partido. Insisto, hace 3 años mayoría absoluta y en la jornada electoral del día de ayer pues se ha quedado a la misma altura que la extrema derecha portuguesa. Asumo mis responsabilidades como líder del partido, como siempre lo he hecho cada vez que he sentido que debía asumir responsabilidades. Es por eso que he pedido elecciones internas para el próximo sábado, en las que no seré candidato. No llega al 23,5% del voto. El Partido Socialista, 22,5% ha obtenido la extrema derecha, que se llama Chega en Portugal. Bueno, Rumanía, segunda vuelta de las presidenciales. Concentración de voto en el candidato que no era el de la extrema derecha, que no era el prorruso. Este se llamaba Simión y que en realidad era un testaferro de Georgescu, que fue el que se presentó antes de que el Tribunal Constitucional le inhabilitara por injerencia rusa. Bueno, el prorruso ha perdido la segunda vuelta de las presidenciales porque se ha concentrado el voto en el alcalde de Bucarest, que se llama Nicusor Dan, y que se presenta como europeísta y poco más, porque él no quiere ser etiquetado ideológicamente. Ha hecho carrera política denunciando la corrupción en Rumanía, el señor Dan. Bueno, Simión anoche primero salió a proclamarse vencedor y luego ya de madrugada salió a todo lo contrario. Quiero felicitar a mi oponente Nicusor Dan por haber ganado las elecciones. Era la voluntad del pueblo rumano. Voluntad del pueblo rumano, que por tanto
supone que el nuevo presidente de Rumanía va a ser el actual alcalde de Bucarest. Y nos queda Polonia, tercer escenario electoral europeo de este fin de semana, con la primera vuelta de las presidenciales, y ahí ha ganado por la mínima el alcalde de Varsovia, que es del Partido Popular Europeo, del partido de Donald Tusk, y que en todo caso tiene que enfrentarse en la segunda vuelta al candidato de Ley y Justicia, es decir, de Kaczynski, que es un ultranacionalista, un extrema que se presenta como un gran admirador de Donald Trump. De hecho, se reunieron ambos en la Casa Blanca justo antes de que empezara la campaña electoral. Hablando de Donald Trump, pues para el día de hoy tiene anunciado una llamada telefónica con el presidente de Rusia, con el señor Putin, para hablar de la guerra de Ucrania y de esa negociación directa entre Rusia y Ucrania a la que Putin de momento se sigue resistiendo, después de haber dicho que estaba abierto. A lo que no está abierto es a participar él personalmente. Bueno, en torno a las 4 de la tarde se espera que el presidente Trump descuelgue el teléfono para telefonear a Vladimir Putin, que entre tanto pues siga lo suyo, que es venga a bombardear y venga a bombardear y venga a bombardear Ucrania para intentar quedarse con una parte del territorio. Zelensky está pidiendo más presión internacional sobre Rusia. Bueno, lleva 3 años Zelensky pidiendo esto, y hoy mismo, antes de la llamada en cuestión, el alemán Merz, el francés Macron y el británico Starmer van a intentar presionar también a Donald Trump. Y a todo esto sigue, en Oriente Próximo, sigue lo de Gaza. ¿Y qué es lo de Gaza? Pues que Netanyahu sigue apretando y sigue metiendo más tanques y más blindados y más soldados en el territorio, tanto en el norte como en el sur de la franja, con la idea de apropiarse de nuevo del territorio de Gaza, el territorio gazatí, y controlarlo absolutamente. Entre tanto, pues sigue habiendo misiles que dejan muertos cada noche. Israel de día intenta apropiarse de nuevo territorio palestino hasta intentar pretender dividir la franja en dos. A Netanyahu, como se ve, toda la presión internacional, que ahí sí que está claro que existe, no está teniendo ningún resultado, no le está haciendo ninguna mella, ¿no? El enviado de Trump para Oriente Próximo ayer se reunió con el presidente egipcio, con al-Sisi, que le insistió en la necesidad de acordar un alto el fuego inmediato y permitir que entre la ayuda humanitaria a Gaza, sin que tampoco haya tenido mucho más éxito. Y Hamás, entre tanto, pues mantiene todavía 58 rehenes israelíes, de los que se cree que solo 20 podrían seguir con vida. ¿Y en España qué dirá usted? Pues en España hemos tenido un fin de semana de declaraciones perfectamente inservibles de algunos dirigentes políticos de guardia, a la espera de ver cómo se desarrolla la semana que está empezando, en qué términos o en qué sentido. Pues en el sentido judicial, como siempre. ¿Qué es lo que viene marcando? Bueno, el sentido judicial y el sentido de las posibles filtraciones que se acaben produciendo de otras conversaciones u otras comunicaciones entre responsables políticos en actividades, digamos, poco lícitas. Quiero decir que todavía no sabemos si hay informe o no hay informe de la UCO. O sea, sí que lo hay, pero no sabemos si se va a presentar esta semana, si se lo va a presentar al juez Leopoldo Puente, y qué es exactamente lo que dice ese informe de la UCO sobre el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, que es quien hoy está en boca, digamos, de todo el mundo, o en el foco de los posibles señalamientos por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero llamativo que en estas últimas horas se haya sabido, primero, leyendo el diario El País en el día de ayer, que el gobierno sufrió un intento de chantaje hace 2 semanas. Bueno, un chantaje, lo que pasa es que no se prestó al chantaje. Y que el chantajista era una persona cercana a alguno de los implicados en la trama Koldo. Los implicados en la trama Koldo pues son Koldo, Ábalos, Víctor de Aldama. ¿Qué se le dijo al gobierno? Oiga, si usted no quiere que salgan grabaciones, se hablaba de grabaciones en la crónica, no de WhatsApps. Si usted no quiere que salgan grabaciones que podrían tumbar al gobierno y que afectarían a Sánchez, al ministro Ángel Víctor Torres, a exministros vinculados a eléctricas, todo eso ha salido, que se sepa. Si usted no quiere que salga todo eso, entonces usted tiene que garantizarme a mí, el chantajista, que el policía que trabajó en el Ministerio de Transportes en la época de Ábalos se le va a eliminar el expediente disciplinario que tiene abierto, que un empleado de correos que fue despedido va a ser readmitido. Sí, déjamelo en silencio porque es que es todo muy misterioso. Son unas condiciones de chantaje bastante inesperadas, porque dices, será que se meta presión a la Fiscalía Anticorrupción, o que se le diga a la UCO que deje de investigar, pero no. Son estas otras cosas. Digo, esto se conoció este fin de semana. En el día de hoy, lo que cuenta El Mundo es que el gobierno hace 7 meses, que teme que se produzcan filtraciones de las conversaciones que Koldo guardaba, o los mensajes que Koldo guardaba en sus dispositivos electrónicos requisados por la Unidad Central Operativa. Y que entonces el gobierno hizo una gestión para saber qué había ahí. Y después de hacer la gestión, pues estuvo tranquilo. Hasta el día de hoy.
Alsina en Onda Cero.